entiendo que van a haber pues muchos compañeros de la enseñanza que van a opinar, sí, que van a opinar, que dices cosas que no vienen en los libros, como me lo han dicho. Bueno, entonces, ¿qué hacen escuchando a su servidor? Pues váyanse a seguir leyendo libros, sí. Pero es que llega un momento en que se tiene que vivenciar lo que dice el renglón, lo que dice la página. No vamos a estar siempre encasillados a lo que dice el libro, a lo que dice el renglón. Muchos le llaman letra muerta mientras no se vivencie. Muchos le dicen así, letra muerta, la letra muerta, porque solo queda en el plano intelectual. Sí, solo queda en el plano intelectual. Y sí, son excelentes. Nosotros los leímos, los volvimos a leer 3, 4 veces cada libro. Sí. Pero tenemos que llegar a cierto trabajo en el que se empiezan a vivenciar muchas cosas. Sí. Entonces sí se me hace un absurdo que vayan a surgir ciertas opiniones, ¿sí? Que no son más que eso, meras formas mentales que se elaboran en un cerebro, conceptos. Entonces hay tantas opiniones como millones de gentes hay en el mundo. Sí, o sea, eso que tiene, no tiene sustancia, no tiene autognosis. La autognosis es la que debemos hablar y evidenciar. Bueno, la razón por la que quiero hacer esto público es porque hemos visto que se quieren caer en ciertas desviaciones o libertinajes acerca de la enseñanza. Es como la última conferencia que subimos, Periodos Cósmicos y Mahambantaras, que empezó a difundirse entre los hermanos gnósticos la idea de que los que no pasen a la siguiente raza, los que no trasciendan, los que no despierten conciencia, que ellos van a pasar a Hercólogos. O sea, eso es una mera corriente metafísica, ¿sí? Que no sé por qué vino a infectar lo que es el conocimiento gnóstico. Y fue esa la causa por la que decidimos pues, publicar esta conferencia Periodos Cósmicos y Mahambantaras, ¿sí? Donde explicábamos el origen de la creación y cómo iba a ser el proceso, el final de esta raza, y demostrando cómo eso es falso, ¿sí? Les recomiendo que escuchen esta conferencia Periodos Cósmicos y Mahambantaras, donde se esclarecen muchísimos misterios, muchísimas dudas. Ahora, la razón por la que nos hemos enfocado a esta grabación es porque hemos visto que está creciendo cierto libertinaje respecto a la práctica del Vagroli Mudra. Una especie de libertinaje, o sea, ya están considerando en Sudamérica que cualquiera lo puede hacer. Hablan del Vagroli Mudra como si fuera una práctica común y corriente, cuando en realidad pues el maestro Ravulú pues la prohibió, la restringió, al igual que el maestro Samael. ¿Por qué? Porque se estaba cayendo en graves errores. Se caía en errores incluso de masturbación. No cualquiera puede hacer esa práctica del Vagroli Mudra, ¿sí? Miren, hace más de 10 años en que nos vimos solteros. Duramos algún tiempo casados. Duramos algún tiempo casados y pues después nos vimos solteros. Y sucedió que después de cierto tiempo de estar solteros, hicimos la práctica del Vagroli Mudra con sumo cuidado y suma precaución, ¿sí? Porque se debe de hacer con infinito respeto al eterno femenino y con infinita veneración a la Madre Divina, ¿sí?
Así es como se debe hacer, es el estado interior que se tiene que adquirir para poder hacer esa práctica. Infinita veneración a la Madre Divina, infinito respeto al eterno femenino representado en cada una de las mujeres del planeta. Pues bien, en una ocasión que se hizo el Bajroli Mudra, ya estábamos solteros, ¿sí? No teníamos esposa. Se nos presentó en astral un regente del karma. En astral, recuerdo que estaba la recámara y un pasillo afuera, y saliendo así del pasillo, ahí me topó. Y me dice, ¿por qué lo haces? Y sucede que en el mundo astral, como es el mundo de las fuerzas naturales, a veces el cuerpo astral se ve arrastrado, se ve en movimiento, se hacen ciertos actos que el cuerpo astral se manipula por esas fuerzas naturales que ahí hay, ¿sí? Entonces, cuando me hizo la pregunta, ¿por qué? Se me paró enfrente, ¿por qué lo hiciste? Hubo algo que me movió el brazo y saqué algo así de un lado, como si trajera una bolsa, y le mostré, no sé, una especie de cuadrito, llámenle ustedes como gusten, y me dijo ese ser, ese regente del karma, me dice, ¿tienes licencia? Se dieron pocas en el mundo, me dijo. Así me dijo, ¿tienes licencia? Como extrañado, y me dice, todavía agrega, me dice, se dieron pocas en el mundo. Y en ese momento me hizo ver que solamente alquimistas que por una causa o razón se habían visto ya solteros de nuevo, pero que tenían más de 10 años sin perder su energía, fíjense bien en esto, alquimistas que por alguna causa o razón se volvieron a ver solteros y tenían ya más de 10 años sin perder su energía, fueron evaluados. Así como dice la palabra, fueron evaluados y no todos calificaron. Entonces esto nos hizo pensar que realmente es una práctica, el Bajroli Mudra, que no la puede hacer cualquier soltero. El principal requisito es que tienen que tener ya años sin perder su energía creadora, sin perder su energía seminal. Porque imagínense qué tan rigurosa y estricta es, que se pueden caer en infinidad de errores, ¿sí? Una persona que no puede todavía retener su energía creadora, si no la retiene, si tiene poluciones, si tiene caídas, etc., es porque acusa agregados psíquicos muy fuertes del subconsciente, del infraconsciente, que lo hace perder su energía. Y si se aplican a hacer el Bajroli Mudra, lo único que van a hacer es que van a fortalecer incubos, si son mujeres, o sucubos, si son varones que los han gestado. Pueden llegar a tener mucho cuidado, cuidar la parte emocional, ¿sí? Que la emoción esté completamente refinada, espiritualizada. Pueden tener la psiquis, ¿sí? Controlada, con mucho cuidado. Pero si aún no se puede retener la energía creadora, significa que hay elementos muy fuertes en nuestro interior que pueden estar trabajando desde el mundo causal. Aunque se controle la parte emocional, aunque se controle la parte mental, esto es que aunque se controle la parte emocional y la parte mental, subyacen muchos agregados psíquicos desde el mundo causal, desde ciertos impulsos volitivos que se pueden manifestar al momento del Bajroli Mudra, ¿sí? Entonces, el principal requisito, haber tenido ya años
sin perder la energía creadora. Sí, en este caso, en mi caso, en aquella ocasión, creo que fuimos un grupo de aspirantes agnósticos, pues que ya teníamos ya más de 10 años, teníamos ya más de 10 años sin perder la energía. Se pasó por una evaluación y pocos fueron los que calificaron, tal como me dijo este ser. Se dieron pocas licencias en el mundo. Sí. Esa es la razón por la que el maestro Ravulun, por ser precisamente un juez auxiliar del karma, restringió las prácticas del Bhagavad Mudra, porque son muy exigentes. Y pues acabo de escuchar una conferencia muy buena, o sea, de la suprasexualidad, de un personaje de Uruguay, Brasil, no recuerdo de dónde, a través de una red de WhatsApp, y se transmitió por vía Zoom, si mal no recuerdo. Estuvo muy bien esa plática, pero al final recalcó algunas cuestiones del Bhagavad Mudra. Sí. Y pues eso me hace pensar que se está vulgarizando, porque no se puede difundir esa práctica así nada más porque sí. En una ocasión me dijo un misionero, la última vez que hablé sobre este tema, me contestó un misionero, es que el cielo se toma por asalto y solo los valientes lo hacen, dice. O sea, ¿qué tiene que ver que el cielo se toma por asalto y que solo los valientes lo hacen cuando hay reglas estrictas para practicar el Bhagavad Mudra? Y el mínimo es que si no tienes ya varios años reteniendo tu energía seminal, no hay nada que hacer. Hay que conformarse con el pranayama egipcio, ¿sí? Hacer prácticas con el hamsag, ¿sí? Música clásica, caminatas, ¿sí? Y de esa forma pues se sublima la energía, pero no caer en el error de querer aplicarse al Bhagavad Mudra cuando aún no se retiene la energía seminal. Y lo único que va a hacer es que va a estar fortaleciendo en forma inconsciente a distintos incubos, sucubos. Si no se retiene la energía creadora, es porque hay elementos indeseables que hacen que se pierda a través de poluciones, a través de caídas sexuales, etc. ¿Sí? Así de simple. ¿Sí? Entonces, si se aplican al Bhagavad Mudra, lo único que se va a hacer es que se van a fortalecer. Y es por eso que fue pues un suceso que marcó que es muy estricto y muy exigente el querer aplicarse a esta práctica. ¿Sí? En aquel entonces éramos gentes con más de 10 años sin perder la energía, y les estoy hablando de hace aproximadamente como 13, 14 años. Ahora me imagino que están más estrictos por la cantidad de basura que se transmite por el internet, que antes pues no cualquiera pues tenía acceso a esas páginas de internet, en donde es más susceptible que se desvíe la voluntad. Ahora bien, ocurren situaciones en que, por ejemplo, un alquimista, un instructor, un misionero, de repente se ve soltero. ¿Por qué? Pues porque su esposa ya no lo quiso seguir, ya no quería nada por la alquimia, dormían en camas separadas, ya no tenían ninguna vida íntima, y pues al tiempo pues ocurre lo que tiene que ocurrir. Sí, entonces en esas situaciones, y alquimistas que vivieron esa situación y que se vieron solteros, siempre y cuando tenga ya muchos años sin perder la energía, puede llegar a practicar el Bhagavad Mudra, ¿sí? Y eso sí hay cierta licencia, cierto permiso. Si no se tiene desarrollada la facultad de salir en astral, pues bueno, hay otras formas de consulta, quizás un tarot, quizás una Biblia, abrir una y donde caiga la uña del dedo en esa frase, en ese párrafo,
donde caiga la uña del dedo, pues es una de las formas en que se puede consultar, ¿sí? Para no caer en errores. Otra cuestión que quería mencionar y voy a aprovechar es la cuestión de la carne de puerco. Si estamos hablando de que se tiene que retener la energía creadora, no podemos estar comiendo carne de puerco. Sucede que la carne de puerco adormece un átomo inteligente que está a un lado del khanda, sí, entre los órganos sexuales, en la parte inferior. Ese átomo inteligente queda anestesiado, adormecido por causa del puerco. La función que tiene ese átomo inteligente es que nos avisa cuando está próxima la caída sexual, ¿sí? Y sucede que la carne del puerco adormece ese átomo. Y el alquimista, según va a practicar con su mujer alquimia, y ese átomo se adormece, los esfínteres se abren. El caso es que el alquimista pierde todo sin darse cuenta. No hay ninguna emoción, ninguna sensación. Y todo lo pierde sin darse cuenta siquiera. Porque la carne de puerco vino a entumecer, adormecer, anestesiar ese átomo inteligente. Y en ocasiones, para alquimistas que ya tienen algo de desarrollo dentro de ese terreno de la alquimia, los órganos sexuales se llegan a anestesiar. Se siente como si realmente hubieran puesto dos cables eléctricos y estuvieran haciendo cortocircuito en los órganos sexuales. Vibran, se anestesian, se puede llegar a dar un golpe y no se siente. A ese grado llega la carne de puerco. Sí, y esto lo digo porque pues me ha tocado ver compañeros misioneros que comen carne de puerco y chocan las naturalezas. Ahora bien, esto que les estoy diciendo del puerco, de la carne de puerco que adormece, anestesia ese átomo inteligente que nos avisa, me lo corroboró un compañero instructor, que este hombre la verdad me tenía sorprendido. Ese hombre ya traía los cuerpos fabricados. Parece ser que su única misión en la vida pues era venir a trabajar sobre el ego y trabajar en el tercer factor, que es el del sacrificio, enseñar a otros, difundir la enseñanza, el conocimiento gnóstico. Esto me lo corroboró él, un hombre que salía en astral cada vez que quería. Seguidamente se lo llevaban en naves, y cada rato me platicaba experiencias que él tenía. Y recuerdo que una vez salió a la plática la cuestión del puerco y él me corroboró esto que les dije ahorita, que la carne del puerco pues adormece ese átomo inteligente que está entre los órganos creadores y que el alquimista según se va a transmutar y nada, que pierde todo sin sentir lo más mínimo, sin darse cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? El fuego, para que despierte, primero se tiene que acumular y luego proyectar. Pero si se está comiendo carne de puerco nunca se va a acumular, porque se va a estar derrochando y ni cuenta se van a dar. Ahora bien, vamos a decir algo que es un poco más escabroso. Platicaba con un instructor internacional, porque ha andado en varios países, que ojalá no sea motivo de orgullo, porque seguro va a escuchar esto, ¿sí? Y hay muchos que se paran el cuello, yo misionero internacional. No, somos iguales todos. Me comentaba él que en su movimiento al cual pertenece hay alrededor de 500 misioneros. Y que se sabe a nivel interno entre ellos, que ya se sabe que alrededor de 40, sí, aproximadamente, ya despertaron el fuego. Este tema es muy escabroso porque se ha dado el caso
en que unos 2 o 3 o 4, qué sé yo, que de repente se han visto solteros, el fuego ya despertó, pero siguen los procesos aún estando soltero. No de la misma forma, en una forma incipiente, pero siguen ciertos procesos. Y uno de ellos testimoniaba que habiéndose quedado soltero por diferentes situaciones, se separó de la esposa que era pues su esposa alquimista. Se aplicó a realizar el Bhakroli Mudra y lo hacía con infinita veneración a la Madre Divina, infinito respeto al Eterno Femenino, y que eso hizo que si tenía ciertas vértebras levantado el fuego, ese Bhakroli Mudra, con infinita veneración, con infinito respeto, haciendo el esfuerzo realmente para que se canalizara ese fuego, hizo que el fuego conquistara una vértebra más. Aclaro, nada más se despierta el fuego entre hombre y mujer, en fidelidad uno para el otro, ¿sí? Porque han salido hasta homosexuales que creen que pueden transmutar con quien quieran, de su mismo sexo. Al cabo la energía es la misma que se procesa, así me dijo uno. La energía sexual es la misma que se procesa, sea con quien sea, dice. No, porque ahí chocan las polaridades, hay cortocircuitos, ¿sí? Y pretendía transmutar con su varón, siendo él varón. O sea, ¿hasta dónde se llega, no? Y quieren que uno no hable de esto, ¿sí? Pero esa es la cuestión. Es muy fuerte el Bhakroli Mudra, ¿sí? Y para personas, hombres y mujeres que ya tienen cierto desarrollo, pues hay procesos incipientes que continúan, repito, incipientes, y jamás va a despertar el fuego con el Bhakroli Mudra, claro eso, porque cada quien interpreta de acuerdo a su modo. Jamás el Bhakroli Mudra va a despertar el fuego. Esto es nada más entre hombre y mujer unidos. Si no es en legítimo matrimonio, pues por lo menos que se sean fieles uno al otro. Y voy a recalcar esto. Este instructor que les comento, él no era de la enseñanza gnóstica, pero su novia sí, era de segunda cámara. Y ella, siendo de segunda cámara, jaló a su novio que era externo por completo. Pues olvídense, o sea, fue una recurrencia dármica para ella, ¿sí? Llegar a tener un esposo pues prácticamente con los cuerpos fabricados, solo venía a estigmatizarlos con ciertos fuegos, ¿sí? Y él me narraba todas esas experiencias por las que pasaba, y también me confesó cuando ya andaba separándose de su esposa. ¿Por qué? Pues porque ella ya no quería sacarlo de la enseñanza. O sea, fíjense qué absurdo, ella fue y lo llevó a la enseñanza, porque era de segunda cámara, ella, y luego le estaba pidiendo que se retirara, no quería ya nada. Su lado flaco era la cuestión de la alquimia, ¿sí? Esa era toda la cuestión, fue por la cuestión de la alquimia. Y él, o sea, yo lo veía y me decía, pues se sentía como con las manos atadas, ¿sí? Con las manos atadas se sentía ante una mujer pues que primero lo mete a la enseñanza y luego quiere que se salga porque quiere vivir otras experiencias. Y pues al grado que se separaron porque simplemente quiso vivir otras experiencias. Ya tenían 2 hijos.
pero la mujer quería vivir otras experiencias, que a veces es la mujer, a veces es el varón, ¿sí? Yo siempre les digo a los que están solteros, nunca se fíen en lo que les diga una mujer. Igual las mujeres nunca se fíen lo que les diga un varón, porque pueden ser meros simpatizantes. Tiene que demostrar con hechos que sigue la enseñanza y la quiere seguir, a través de los 3 factores. Si están nada más como miembros de una asociación, una segunda cámara, son solo simpatizantes que no demuestran nada. Y he tenido amigas estudiantes, que se estrellan contra la pared cuando el susodicho miembro de segunda cámara, al momento de casarse, cero alquimia. ¿Sí? Que han durado 2 meses, porque esta muchacha quería un esposo gnóstico, un esposo alquimista. No hay que fiarse por lo que se habla, hay que observar la vida de esa persona. Si realmente ha demostrado entrega por la enseñanza, entrega por la difusión de la gnosis, entrega en la muerte psicológica. Porque si no, sí, te platica de libros y todo, pero son simpatizantes. Entonces sí me preocupa hasta cierto punto ciertos compañeros solteros que por la misma soledad se pueden dejar llevar y se dejan autoengañar por las palabras de esa mujer o de ese varón, y que al momento de casarse, adiós alquimia, adiós todo.